Cara a cara está en el aire. Los pasillos de las celdas 5 y 6 son tan oscuros que no hay otra opción, hay que encender las luces de la cámara en camino al baño. ¿Qué es eso? Ropa. ¿De qué? Y cosas de 2000 de presos que duermen aquí. ¿Cuántos presos duermen aquí? Mucho, la cárcel está llena de presos. ¿Pero cuántos duermen aquí más o menos? Y le digo que se le hablo mentira con esa actitud. Más o menos. Pero 30, 28, 30 presos. Duermen en medio de la inmundicia, las heces fecales. Porque no hay espacio, no lo hay. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y lo sabe el Procurador General de la República, lo sabe el señor Presidente de la República, lo saben ustedes como medios de comunicación. Todo el mundo lo sabe, nadie ignora esa situación, esa triste realidad. Después de la noche no se puede usar el baño porque ya los presos han limpiado y puesto su cosa de ellos dormir. Antes de yo bañarse por la mañana, uno hay que barrerlo y echarle agua y echarle una gota de cloro para que eso no hieda, porque el bajo consumo de eso nos hace daño a nosotros también. No demora en demostrar la forma rudimentaria como hacen sus necesidades. Cuando uno evacúa, entonces uno se chapiquea, la parte de uno se chapiquea de esa agua. No es que viene la raquiña y la infección. Parecen estar inmunes. En el mismo baño lavan los platos donde comen. Aquí el calor es innecesario, mire cómo estamos, porque aquí estamos sobrepoblados. Esta celda está sobrepoblada. Los representantes tienen a veces que comprar funditas de agua para regalarle a los presos, para que no nos asfixiemos. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hay un tema que debe ser muy recurrente, cuasi obligatorio y perpetuum seculorum, amén, y es, por ejemplo, el de las cárceles. Las cárceles se supone que fueron hechas para regenerar al ser humano, o sea, para hacerlo un ente social de bien, no por el contrario, que cuando salgan de ahí sean peores que cuando entraron. Pero, ¿qué son las cárceles? ¿Para qué se hicieron? ¿Cuál es en nuestro país su historia? Hay un refrán en el argot popular que dice que no hay mal que por bien no venga. Y por ejemplo, se da el caso de que y vale la Odebrecht, cuánta cosa le ha mostrado a este país sobre lo que somos, tanto en el movimiento social, en el movimiento político, en los partidos, en nuestros líderes, y como colofón, y abrir una caja de Pandora, esa gran caja de Pandora, en la situación de nuestras cárceles. Una cosa se une a la otra en un momento en que esa empresa brasileña ha sido descubierto un manejo increíblemente feo, poco ético, anormal, un movimiento que ha dejado a la gente extremadamente sorprendida aquí y fuera de aquí. El gobierno ha hecho, como algunos malabaristas de circo, lo indecible para ganarse el aplauso en un caso y la desidia en otro, el desgano, el desinterés. Y como aquel principio que hay en esta, la profesión nuestra, de que déjalo que un titular sustituye al otro titular y así hasta que la cosa se olvida, y mucho más en países como este, el nuestro. Hoy nosotros vamos a presentar un programa especial para hablar precisamente con una persona sumamente entendida en el asunto, en los temas de las cárceles, porque increíblemente él es uno de los dominicanos que más veces cayó preso, y no ahora, que se otorgan pues algunas lisonjas, algunas libertades y cosas, y uno puede pasarle en su casa, no importa lo que uno haya hecho. No, básicamente en el régimen oprobioso de Joaquín Balaguer y Ricardo de los 12 años.
donde pasaron tantas y tantas barbaridades. Él fue arrestado más de 100 veces, 102 veces, si mi cálculo no me fallan. Pero hubo concomitantemente con él también muchos presos, entre ellos un líder obrero histórico, Barbarín Mojica, que igual que él cayó o lo metieron preso tantas veces que ya pues lo trataban como uno de la casa, igual que al invitado, el importante invitado de hoy. Pero las cárceles ayudaron, o cuál era el propósito de la cárcel, era para enderezar aquellos pensamientos, aquella conducta, aquella norma. No, muy por el contrario, la cárcel, en vez de regenerar a los detenidos, lo que hace que lo pone peor dependiendo de cómo sean tratados ahí, en ese claustro, que es claustro también, que es la cárcel. Hoy nosotros tenemos aquí con nosotros y para ustedes a un gran amigo de mucho tiempo, el licenciado Roberto Santana. Ese es un hombre de historia. Él no va a querer que yo lo diga, pero yo, que soy su amigo de mucho tiempo y un seguidor suyo de bastante rato, yo lo digo. Porque ese hecho de haber sido perseguido tantas veces, de haber sido arrestado tantísimas ocasiones, dirigente brillante de la izquierda, histórico dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, rector magnífico de nuestra querida UAS, decano de la Facultad de Ciencia y Derecho y Ciencia Política. O sea, es una persona que ha recorrido el ABC de la sociedad dominicana y todavía él tiene muchísimo que aportar a esta sociedad. Con él y con otro brillante gran preso también de aquella etapa, porque él participó junto con Eligio Antonio Blanco Peña el Pai y otros y tantos, Fafa Tavera, Moisés Blanco Genao, Amín Abel, entre otras glorias de la resistencia política al régimen básicamente de los 12 años y la colita del régimen de Trujillo. El Chino Bujosa Mies está también aquí con nosotros. Con ellos dos nosotros vamos a hablar buen rato con relación a todo lo que le hemos presentado en este introito, para que ustedes tengan una idea de hacia dónde vamos como nación, cuánto hemos progresado, la reforma carcelaria y también vale la reforma judicial. Todo y esto y mucho más, luego los siguientes mensajes. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5.000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética, de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Bien, arrancamos este cara a cara de hoy con una muy directa presencia del queridísimo amigo Roberto Santana. Ya dijimos parte muy pequeña sobre su historial. Y agradecer también al Chino Bujosa que se reintegra aquí a este cara a cara. Ellos dos, pues, y nosotros prácticamente somos de una generación. Ellos dos vivieron, sí, en carne propia, todo lo que vamos a tratar con relación al tema de hoy. ¿Cómo el licenciado Roberto Santana se visualiza la situación esta que están viviendo nuestras cárceles? Porque, como yo decía, una cosa destapó la otra y esa cosa también destapó otra cosa, pero vámonos primero por la cárcel. Muy bien, muy bien. Usted ha hecho un gran trabajo con relación a todo eso, inclusive presta asesorías a nivel internacional, creo que el primer dominicano que lo logra así en ese aspecto. Gracias, gracias. Agradezco muy sinceramente a Rafael Reyes Jerez y a José Bujosa Mieses, mis muy queridos amigos y mentores en tiempos muy duros en los que ellos contribuyeron a inspirar
a la juventud de nuestro país en los ideales de patriotismo, de honestidad, de integridad. Es la primera vez que me corresponde estar en la televisión acompañado de ellos y acompañándoles. Y realmente para mí lo digo muy sinceramente, es un momento emocionante, Reyes Jerez. Gracias. Y Chino, querido. Gracias. Como todo el mundo sabe, Chino y yo tuvimos la experiencia, no tan grata, pero sí formadora y aleccionadora, de pasar por las prisiones de nuestro país, y muy particularmente coincidimos en la victoria, aunque no estábamos en las mismas celdas y nunca nos dejaron vernos. Éramos presos peligrosos. Éramos presos peligrosos, correctamente. Tenía que tenernos separados. Sí, señor. Entonces, bueno, el tema de las prisiones en nuestro país, como tú muy correctamente señalas, Reyes Jerez, ha sido puesto de nuevo en el tapete a raíz de este tema, que es el tema de los encartados de Odebrecht. Cada cierto tiempo, por alguna razón, el olvidado tema de las cárceles sale a flote, se coloca en la mesa por un tema que muchas veces no tiene que ver con ella. Sí. Pero qué bien que el tema está ahora mismo en la agenda pública, porque desde el punto de vista real, no tomar en cuenta la atención que hay que poner y el trabajo que hay que hacer con las personas privadas de libertad, una parte de las cuales son personas que han ofendido a la sociedad y que luego de estar en la cárcel van a volver a la calle, posiblemente a hacer lo mismo o a hacer cosas peores. Es una profunda irresponsabilidad no estar atento a qué es lo que hay que hacer con esas personas cuando el Estado las tiene bajo su control en los sistemas de prisiones. Y qué bueno entonces que podemos hablar de ese tema. República Dominicana es parte con sus sistemas, ¿verdad? Tiene un sistema tradicional y un sistema del nuevo modelo de lo que ocurre en el mundo con lo que se denomina la prisionización. En el mundo, Chino, aparte de tú y yo, de Fafa y de toda esa gente que estuvimos presos juntos, haciendo un salto en el tiempo, puedo decir que en el mundo hay aproximadamente 13 millones de personas privadas de libertad en este momento. En este momento. Ahora, entre todas las regiones del mundo, la región más peligrosa en materia penitenciaria es la región de América Latina. Y hablando precisamente de seguridad, es bueno señalar que de las 100 ciudades más peligrosas y violentas del mundo, 43 están en América Latina. 43 están en América Latina. Lo que te dice en qué medida la violencia, el crimen organizado, ha venido tomando cuerpo, ha venido tomando el control, ya no únicamente de las prisiones, sino de las colectividades, de los asentamientos humanos. Entonces, aunque República Dominicana, felizmente, todavía no está en esa lista de las 100 ciudades, no tiene ninguna ciudad que está en la lista de esas 100 ciudades, sí. Pero si República Dominicana no actúa a tiempo, evitando que las prisiones continúen cayendo en este mar de corrupción, de inhumanidad, y evitar a tiempo que las prisiones dominicanas terminen en manos de los grandes capos del crimen, en un momento determinado República Dominicana va a aparecer en esa cifra donde va a tener ciudades que son entre las más violentas del mundo. Ese momento no ha llegado. Ahora bien, precisamente para evitar eso, uno de los pasos que hay que dar es evitar que las prisiones se conviertan en el centro de comando de los delincuentes. Es decir, en muchos países, en muchas ciudades, las prisiones no únicamente están hacinadas, no únicamente hay corrupción, no únicamente hay sobrepoblación, indignidad, etcétera, sino que es el
centro de comando del crimen organizado, desde donde dirigen las acciones violentas en la calle. Oye bien, ¿eh? Y eso lo hacen increíblemente con el conocimiento y muchas veces hasta con la participación del personal gubernamental. Entonces, conocemos eso. Conocemos ciudades en América Latina, específicamente en Centroamérica, donde existen barrios que son barrios del crimen organizado y el Estado lo sabe y todo el mundo lo sabe y nadie puede hacer nada, Chino. Entonces, el planteo mío es que actuemos a tiempo, que evitemos esto. ¿Cómo se evita? Aumentando el trabajo en favor del modelo penitenciario y garantizando que la reforma penitenciaria llegue a todas las prisiones del país, que como todos sabemos, solo ha llegado a 22, que aunque es la mayoría, porque son alrededor de 39, 40, las prisiones de nuestro país, esa duda de 39, 40 o 41 es porque hay algunas que son mixtas y hay diferentes formas de sumarlas. Entonces, que todas esas prisiones que quedan pendientes, como el Ceibo, que ustedes oyeron el escándalo que hubo en días pasados, de la misma comunidad pidiendo que la cerraran, la cárcel de Barahona, el 15 de Asua, que es una vergüenza, y ni qué hablar del tema de La Victoria, que Chino y yo la conocemos como si fuera nuestra segunda casa, ¿verdad, Chino? Entonces, sí es fuerte, claro, entonces lo que se pide simplemente es que el gobierno haga una inversión en seguridad, una inversión en tranquilidad, una inversión para evitar que las miles de personas que cometen delitos y que están en las cárceles tradicionales, cuando salgan a la calle, porque cumplieron sus condenas, no vuelvan a seguir robando, violando, haciendo acciones de sicariato, etc. Eso es lo que nosotros planteamos en el orden inmediato en lo que tiene que ver con las prisiones. Naturalmente, si usted me dijera, bueno, es que no sabemos qué camino coger para resolver eso, pero no es así, porque ya tenemos 22 prisiones que funcionan bien, donde no hay analfabetos, donde no existe el ocio, donde hay un horario regimental, donde todo lo que se come se cocina ahí, y la comida de ahí la come el personal y la comen también los privados de libertad, donde las personas son sometidas a un proceso, vamos a decir, usar la palabra sometida, pero no es peyorativo, sino son incluidas en un programa de educación y de trabajo permanente que hace que esas personas cuando salen a la calle se incorporan positivamente, ayudan a su familia y como hacen eso y se apartan del crimen, entonces no vuelven a la prisión. Es decir, no hay reincidencia. Al haber una reincidencia muy baja, entonces la sociedad se beneficia porque es más tranquila, pero las prisiones también se benefician porque no tienen una cantidad de reincidentes ahí dentro. Gente con una cantidad de malos hábitos, etcétera, que los siguieron cultivando en la calle y que convierten a las prisiones en una situación absolutamente inmanejable. Ese es el tema de las prisiones en este momento y solo es deseable que el gobierno mantenga una buena voluntad a los fines de que las prisiones que faltan, específicamente las que ya señalé, son 19, pero La Victoria, Asua, Barahona, San Juan, Baní Barones, Pedernales, El Ceibo, me faltó ahí Neiva, me falta también Montecristi, Santiago Rodríguez, Cotuí, Samaná y Nagua. Esas son las que faltan. Están custodiadas todavía por militares esas cárceles. ¿Por militares o policías? Como tú y yo sabemos. Como los tiempos de Trujillo. Entonces tú sabes qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Sí. Y yo, esto es importante, Reyes Jerez, porque aquí estamos dos testigos clave del tema. Chino, ¿el alcaide mandaba en algo allá? No, era la policía. La policía o el cuerpo hermano de que se... El alcaide es una cosa que está puesta ahí. ¿Se entiende? Así era, sí, cierto. Pero el factor o los factores que han determinado esa lentitud, podemos ser, para que el sistema penitenciario sea más abarcador ya, no con esa lentitud que marchan los acontecimientos y ante situaciones tan lamentables que suceden en algunas de esas cárceles no modelo, principalmente La Victoria, que tú hiciste un gran llamado en el momento que se decidió mandar a algunos de los presos. A Rondón, a La Victoria. Cuidado. Sí, así mismo. Si quieren proteger la vida de ese hombre,
no le aconsejo ese lugar. Pero tú puedes hablar de eso, Chino, sí, porque tú claro conoces que bien. sí, pero ven acá, si uno vivía ahí situaciones difíciles en esa época y todavía se vive en esa situación porque ahí no hay control. Claro. Los presos y los custodias son una asociación de malhechores en muchos casos. Se ayudan mutuamente y todo eso. Así es. Y los grandes negocios, los beneficios son repartidos entre custodios y presos. Y se han convertido la cárcel para muchos policías de lo que ahí están y para muchos delincuentes como un gran negocio. Un gran negocio. Es tan así que en aquellos tiempos, esos prebotes que tenían el privilegio de estar muy bien pegados con los custodios y cumplían su pena, al otro día estaban de nuevo en la Victoria. Claro, los prebotes son presos que tenían labores de control y que recibían beneficios. Entonces, que los hay todavía. ¿Y cómo tú En el regresaste? sistema tradicional. Si te fuiste ayer y regresaste hoy, no, porque aquí yo estoy mejor que afuera. Así mismo. Claro. Entonces, yo creo que realmente la gestión que tú ha hecho ha sido muy interesante, porque fíjate, yo veo que en Perú a cada rato hay motines en las cárceles, en Venezuela, muchos de estos países centroamericanos se dan continuamente este tipo de rebeliones de los presos por injusticias que se dan en esos penales. Y en este país pocas veces se dan ese tipo de situaciones, a pesar de existir un grupo de cárceles que todavía que son realmente difíciles de controlar. Pero por lo menos el sistema penitenciario moderno, ahí las cosas parece que marchan bien porque no se dan ese tipo de confrontaciones internas entre los presos. En el nuevo modelo a veces pasan meses y no hay un incidente. Wow. Y eso realmente... Dice Ismael Paniagua, y yo le creo plenamente, y lo ha dicho siempre, Ismael ha estado siempre muy involucrado. Dice Roberto, en las prisiones del nuevo modelo, en los centros de corrección y rehabilitación, hay más tranquilidad que en los barrios del país. Porque recuerde, en la Victoria que nosotros habitamos, teníamos realmente como nuestra principal hogar. Nosotros, para evitar el ocio, ¿qué hacíamos nosotros? No poníamos a hacer cartera, artesanía, no poníamos a estudiar, hicimos una universidad. Ese profesor Bodré que murió hace poco, que fue preso político con nosotros, Geraldo Taveras, eran profesores de la UAS. Y entonces ellos idearon, ya que estamos todos aquí, vamos a trasladar la UAS aquí. Sí. Y daba estadística Bodré, y Geraldo daba economía, y Fafa daba ciencia política, y nosotros disfrutábamos, o sea, aprovechamos al máximo. Concursos literarios. Concursos literarios, sí, había muchos poetas y cantantes. El Pelú que murió era un cantante. Pero no únicamente eso, Blanco Peña ganó también, un concurso. Nadie le podía quitar el primer lugar. El mejor poeta. Pero tú recuerdas ese poema. Tú lo recuerdas, se lo podemos decir aquí a Reyes. Vamos a decir, en todos los jardines hay lirios y rosas. Todas parecen hermosas, ¿acaso lo son? Primer lugar en el concurso preso político de la Victoria. Entonces hacíamos esos momentos así bonito. También de tertulia literaria. Los libros que leíamos lo hacíamos de manera colectiva y después nosotros lo digeríamos, más o menos conociendo entre uno y otro lo que aprendió del libro. La comida que llegaba la repartíamos entre todos, o sea, nadie se cogía una comida para sí, sino que era parte de la colectividad. No dividíamos la cocina, un día me tocaba a mí, un día a Roberto, cocinar. Aprendimos a cocinar, muchísimas cosas ahí interesantes que se dieron, pero todo fue a la disposición de uno. No porque las autoridades de la casa, no, ellos incluso se sentían bien porque los presos políticos están tranquilos. Están tranquilos. Sí. Fue una decisión del gobierno de tener a los presos políticos ahí en un lugar bajo unas determinadas condiciones, pero presos. Es cierto. Pero preso. Que Chino habló de que un día le tocaba a Roberto, o sea, es un decir porque yo nunca estuve preso con ellos. A una serie de personas como el Men, Claudio, Plinio Matos, Encarnación y Tita Castillo y un servidor,
nos mantuvieron en un lugar llamado el Pasillo de la Muerte. ¿Recuerdas eso? Sí. Que por cierto, entre Fafa y los demás hicieron muchísimas protestas para que a nosotros nos llevaran de las solitarias donde nos tenían a juntarnos con el Pasillo de la en el hospital, en el área del hospital, llamada así para los presos políticos, y el gobierno nunca nos llevó ahí. Yo lo que recuerdo, Roberto, era la inventiva de uno de los presos, la imaginación infinita del preso. Porque uno está enclaustrado ahí cerrado, como que se concentra más en uno. Y todos los trucos que nosotros inventábamos para burlar a los custodias, que siempre estaban preocupados si teníamos radio, si teníamos armas de fuego. O sea, vivían una vigilancia permanente. Y cuando venían los familiares, siempre eran registrados hasta por sus partes íntimas nuestras mujeres, muchas veces. O sea, uno vivió ese tipo de situaciones realmente muy difíciles. Y ustedes... Y nosotros inventábamos cosas. Nos inventamos una vez hacer pintura, una escuela de pintura. Pachiro, Checo Lubriel, Chino Bujoso, un grupo, nos pusimos a pintar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos unos cuadritos muy bonitos, le poníamos el marco de bambú, entonces cogíamos el cartón que usaban, un cartón coarrugado de eso, y lo abríamos así, y en el medio le metíamos los mensajes para la prensa. Hay represión interna que te eso. Y los guardias cuando venían los policías, oye, muchachos están, mira qué bien. Y ahí ven el mensaje. Exactamente. Y no había manera de que, o sea, que descubrían eso. ¿Qué hacíamos entonces? Las mujeres nos traían chicles, nosotros marcábamos los chicles, entonces escribíamos en papel de traza, chiquitico, los mensajes para la prensa, lo envolvíamos chiquitico en un papel en plástico, bien apretadito, y nos lo metíamos en la boca. Como chicle. Exactamente. Cuando la mujer llegaba, su beso, le daba un beso y le pasaban el mensaje en el beso. O sea, y no había manera de que ellos pudieran dar con nosotros, porque esto es la imaginación que uno desarrolla. Esa fue una de mis experiencias realmente más importantes, que uno buscaba siempre la salida y burlaba la vigilancia y la represión y veíamos y nos protegíamos. El preso también desarrolla una autoprotección. Cuando un compañero provocaba a un policía y venía entonces el grupo policía a caernos a palo todito, todos nosotros nos juntábamos, nos protegíamos. Es como los peloteros. Claro, claro. Que salen todos a defenderse del equipo. Nosotros todos, entonces los policías tenían que detenerse para reprimir porque había una actitud de uno bastante defensiva. Entonces hay unas situaciones, muchas cosas que se dieron en esos tiempos. Fueron cárceles, momentos muy difíciles, mucha tortura, mucha solitaria, mucha represión. Hoy en día eso, aunque todavía se dan señales todavía de ese pasado, porque todavía estamos viendo cómo se le da una golpiza a un preso, cómo se torturan todavía, cómo se le mete droga a otros presos, como nosotros nos poníamos una famosa granada que salía por todas partes, granada. La misma granada. Pero yo creo que grandemente hemos superado bastante, pero yo creo que la gestión que ustedes han hecho, y tú principalmente, que tienes la experiencia de haber sido un preso político, tiene que tener mayor inspiración y mayor vocación para tratar de transformar el sistema carcelario dominicano. Gracias, Chino. Yo entiendo que eso realmente es bastante importante que haya sucedido en el país, porque ese era uno de los flagelos más difíciles que teníamos nosotros en el pasado. El sistema carcelario dominicano era algo de caverna, terrible. Todavía existe en La Victoria y otras cárceles de ahí, porque no es que todo ha desaparecido. Fabio Fiallo, quizá en mi humilde opinión, es un preso, además de un preso patriota, es el símbolo del preso, precisamente en una situación extremadamente difícil que vivió nuestro país. El gran escritor, el gran poeta, aparece una foto con su uniforme rayado, que es el que se usaba en aquella época. Hay una etapa en la cuestión de las prisiones, por ejemplo, en el 65, mi papá y mi hermano César fueron arrestados. En San Isidro, que fue donde lo llevaron, en la madrugada llamaban a presos indistintamente y después se oía el tiro. Mi papá, obviamente más veterano que mi hermano, oye que llama a mi hermano, César Reyes Jerez, y papá lo agarró así, cállate.
Julio César Reyes. Ay. Al día siguiente alguien le dijo, mire, don Ernesto, que era como se llamaba papá, le salvó la vida a su hijo. El presidente Rafael Correa, refiriéndose en cierto modo a Donald Trump y todas las vallas que está haciendo y las murallas y las cosas estas, contra los latinos, específicamente contra los españoles, dijo que no son murallas que hay que hacer, sino puentes. Así es. Son cárceles que deben hacerse o escuela, Roberto. Bueno, precisamente el origen del nuevo modelo reside en que el gobierno en el año 2003 me llama para que sostenga una entrevista, un encuentro con dos especialistas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, dos especialistas asesores de alto nivel de las Naciones Unidas en materia penitenciaria, que venían a tratar de apoyar a la República Dominicana en el tema penitenciario. Sí. Y ellos me preguntaron lo mismo que tú estás diciendo ahora, me preguntaron ellos a mí. Año 2003, gobierno de Hipólito Mejía, primer cuatrimestre del año 2003. Me dijeron, ¿qué usted opina que se puede hacer en República Dominicana para resolver este problema de las prisiones que tiene esta situación? Yo dije, bueno, para mí lo que hay que hacer es convertir las prisiones en escuelas. Yeah. Lo mismo que tú acabas de plantear. Sí. Es el resultado de la experiencia nuestra como maestros. Nosotros, como lo hicimos nosotros. Sí. Lo que hicimos nosotros allá, y nos hemos dado cuenta también, y la historia de la humanidad lo confirma, que el cambio de las personas a través de lo cual se verifica es a través de la educación. Claro. De la educación. Antes de pasar al siguiente, la mitad del programa, hay algo con relación a esa histórica, patriótica presión de ustedes y de muchos otros que hemos estado mencionando. Pero en ese momentum hubo una llamada Operación Chapeo. Sí. Que ustedes la vivieron, pero que muy poco conocida. ¿En qué consistió eso? Hubo asesinatos inclusive en ese momento. Guillén, ¿Qué pasó? Oliver Claro, Méndez, claro. Sí. Un héroe nacional. ¿En qué consistió eso, la operación? Bueno, la operación Chapeo vino a raíz de Playa Caracoles. Cuando Camaño llega en Playa Caracoles, inmediatamente se siente en la prisión porque las medidas de tomar sol, visitas, se suspenden todas. Algo raro, ¿qué es lo que está pasando? Después cuando vemos a Balaguer hablando, anunciándole al país la situación que se presentaba con la presencia de Camaño, que fue un discurso muy enérgico de Balaguer, pues nosotros teníamos televisión allá también. Porque esa televisión que teníamos... Porque ya Chino estaba preso en ese momento. Pero yo no estaba preso. Era base de... Cuando Camaño. Entonces, esa pequeña conquista de tener televisión y otros electrodomésticos y cosas, fue mucha presión, tanto por fuera como por dentro, con las autoridades, que pudimos conseguir ese tipo de cosas. Pero llegaba una represión, nos lo quitaban todo. Así es. Entonces, teníamos nosotros que inventarnos para volver de nuevo a entrar a los radios clandestinos y todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí vino la Operación Chapeo y de ahí surge también lo que se desprendió como la Banda Colorada, que se fundó en la cárcel de la Victoria. Ahí comenzó la Banda Colorada, con presos, algunos de ellos que eran comandistas del MPD, que muchachos sin mucha formación ideológica, fueron conquistados por la policía y el servicio secreto en los interrogatorios y llegaron a la Victoria para servirle a los represivos, a convertirse realmente en traidores contra sus propios compañeros. Yo recuerdo que una de las cosas que yo viví fue un día que uno de los policías, de los custodios, varios de ellos, entró de manera sorpresiva a la celda de nosotros, nos habíamos como 12 o 14 presos políticos, y le pasó un chucho, había un compañero comandista que era del MPD, y le tiró un chucho, le dijo, fulano, ven, dale un fuetazo no sé a cuál compañero fue, chapéamelo ahí.
y el compañero tú lo veías muy nervioso, muy tenso, no sabía qué es lo que iba a decir, hacer. Pero ya tú sabes lo que te espera si no lo hace. Finalmente tiró el chucho y el compañero cogió y le cayó al chuchazo a uno de los propios compañeros. Y esa fue su graduación para entrar a la banda. Y así iban entrando algunos compañeros. Entonces la banda se fue formando y se convirtió en un terror interno. Uno de los principales era, uno le decían apellido Méndez, el Loco Méndez el Loco, que era un compañero del barrio Villa Juana, muy amigo de Villa Consuelo, yo vivía en Villa Consuelo, muy amigo de nosotros, de la familia Méndez, de los hermanos Méndez, muy amigo de nosotros. Chiquitos jugábamos en la calle. Y de repente yo veo que este amigo está en la banda. Y digo, bueno, por lo menos tengo un padrino ahí que me va a proteger. Qué barbaridad. Pero cuando Américo el Loco, me alcanza a ver que yo estoy entre los presos políticos, Chino Bujosa, terrorista, ya tú sabes, te voy a agarrar y te voy a mandar, tú sabes dónde, desgraciado, todas las cosas. Digo, bueno, si este era mi amigo, yo estoy en la boca del león. Y eran situaciones de mucho terror. Entonces ahí se fue formando la banda que comenzó a tomar medidas represivas contra los propios presos políticos. La banda de repente llegaban a las 6 de la mañana, irrumpían en la celda con chucho y comenzaban a dar chuchazos a todo el mundo. Y en esa situación se fue creando hasta convertirse en lo que fue. Entonces los bandoleros que estaban en la cárcel salían a la calle a hacer su tropelía, a asesinar, a perseguir, volvían, entraban. Y ahí fue realmente donde se formó esa banda terrorista llamada Banda Colorada. Eso fue parte de esa experiencia. El profesor Alberto Malagón, de gratísimo recuerdo de todos nosotros, él no me dio clase a mí, pero las generaciones que vinieron siguientes a la mía, sí, en el área de nosotros, le dijo una vez a los muchachos en el curso que no se explicaba cómo yo estaba vivo, porque la banda Colorada esa me llamaba a mi casa, amenazándome de muerte, me llamaba al lado de mi casa, lo mismo, me llamaba al frente de mi casa y me llamaba al periódico. Y yo no le decía nada a mamá para que no se preocupara. Uno de ellos, que estaba en La Victoria, que le llamaban el Pato, cayó enfermo. Eso era de lo más terrible. Lo llevaron allá al hospital Luis Eduardo Aybar. Gunga, el Pato, el Pelú, Tony el Pelú. Sí. Pero eran muchos de esos eran de izquierda. Tuve que salirle huyendo. Eran activistas de izquierda. Vivía en una casa de un cura y tuve yo que ir a dar con mis huesos en Monteplata, escondido, huyéndole a la banda. Pues yo fui allá al hospital y me le paré ahí delante de la cama. Él no me conocía personalmente, creo yo, pero cuando me vio como que se extrañó un poco. Y yo soy fulano de tal y vengo a saber de ti para que tú veas que yo no tengo nada contra ti. Murió después de 17 añitos. Reyes Jerez, en el segundo segmento, yo quiero, si ustedes están de acuerdo, explicar de una manera muy breve por qué nosotros hemos convertido en el nuevo modelo, desde que surgió, las prisiones en escuelas. ¿Y cuál es el resultado que hemos tenido de convertir las prisiones en escuelas en el nuevo modelo? El impacto que ha tenido acá y qué ha dicho las Naciones Unidas y los demás países sobre esa experiencia. Tú sabes que cuando se acercaba las Navidades, que era época madura para el preso, muchos presos, esos presos comunes generalmente, pero que a veces los metían en la cárcel de los presos políticos, la celda de los presos políticos, se volvían locos, se hacían los locos y comenzaban a gotear. Y a babear y a saltar y a decir que era Napoleón y que toda esa locura. Y algunos se desnudaban, iban al baño, que siempre estaba lleno de porquerías, se embarraban esa porquería y iban detrás de uno para abrazar a uno. Y uno vivía corriendo la celda entera y ese loco de que loco. Entonces llamaba a la policía, a los custodios, y los custodios no querían tampoco agarrarlo porque me estaba embarrado de heces humanos. Claro. No podía, el tipo, yo loco, pero finalmente lo dominaban, buscaban otros presos. Y buscaban manguera. Lo dominaban. Y así lo iban llevando ahí a la casa de guardia, que había una celda para ese tipo de cosas. Y a cada rato goteaba otro y goteaba otro. Y de repente habían como 14 presos de que estaban locos. Entonces, ¿cómo probaban ellos si estaban locos o no locos? Si se hacían locos o estaban locos. Ahora, había un policía, que era un animal así de grueso. Mazámbula.
No era Mazámbula. Mazámbula no estuvo allí en La Victoria, él era aquí en la tropa de choque. Lo que hacían era, que decían, tú estás loco, decía el policía al preso, yo no soy loco, yo voy a ver, y brincaba para caer encima, y cuando ese animal le caía encima, yo estoy loco. Y así iban detectando quién era loco y quién no era loco. Ahora, Reyes, la técnica de nosotros en Navidad, de nosotros los presos políticos, era dormirnos temprano. Porque así no sufríamos la cosa de la cena de Navidad, del Año Nuevo. Tú aguantas despierto a las 12 de la noche, ahí preso. No, que me agarré durmiendo. Claro. No es lo mismo uno hablar de cosas que a veces uno no ha vivido, que uno no conoce, que hablar y dar testimonio de cosas que sí uno ha vivido y ha padecido, como es el caso de las prisiones, de ellos, más otras de las que ellos tienen conocimiento. Él va a hablar de su proyecto, tanto local como internacional, pero también ese que está aquí, en el centro de nosotros, le salvó de la castaña al fuego al gobierno con uno de los detenidos del caso Odebrecht. Si al Ángel Rondón lo hubieran llevado para la cárcel de La Victoria, tal vez no estuviéramos contándolo por todas las cosas que uno sabe que acontecen así. Eso y más, luego los siguientes mensajes. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Bien, seguimos ya en esta etapa final de este cara a cara especial de hoy con nuestro querido amigo, el licenciado Roberto Santana. Tú hablabas con relación a los planes que tú tienes con relación a las cárceles, ese proyecto tuyo que ha impactado tanto en la opinión pública. O sea, a lo que me refería es que cuando se creó el modelo, nuevo modelo penitenciario, fue concebido como un modelo educativo, no un modelo esencialmente represivo, no, sino un modelo educativo, pero para personas en conflicto con la ley, personas que debido a que estaban en conflicto con la ley y que estaban en situación de no estar en el libre albedrío, es decir, en prisionización, había que tomar unas medidas de seguridad con esas personas, pero sabiendo que es un modelo educativo. Entonces, nosotros, o sea, no fue Roberto nada más, es un grupo grande de personas, Ismael Paniagua, una cantidad de personas, Iberca, una cantidad de personas. Al momento hay más de 2.000 personas con ese modelo, incluso recibiendo a personas de diferentes países, funcionarios de diferentes países, y mostrándoles y adiestrando lo que tiene que ver con el nuevo modelo. Entonces, simplemente, ese modelo educativo implica que hay educación formal, pero hay lo que se denomina educación para la vida, educación en el quehacer cotidiano. Hay un horario regimental, 1 hora para levantarse, para desayunar, para comer, para descansar, tiempo para las actividades religiosas, biblioteca, áreas para desarrollar actividades productivas. Y las actividades educativas incluyen, primero, alfabetización obligatoria. No es opcional. El que llega ahí y es analfabeta tiene que alfabetizarse. Por eso, el nuevo modelo penitenciario dominicano es el único espacio de República Dominicana donde no hay analfabetos, o sea, un espacio diverso. Quiero decir, un asentamiento humano. Aquí no hay una provincia, no hay un municipio, no hay analfabetos. Bueno, en el nuevo modelo penitenciario, donde hay más de 9.000 personas, ahí no hay personas analfabetas, porque inmediatamente llega una persona, un privado de libertad que es analfabeta, en los primeros 4 meses y a más tardar a los 6 meses esa persona sabe leer y escribir. Pero aparte de eso está la educación primaria, la educación media y la educación universitaria, coordinada con el Estado. Es decir, no son escuelas donde estamos hablando, como la escuela que teníamos allá en La Victoria, la escuela del hospital y cosas por el estilo, que era algo que era informal. No, esos son con un código del distrito judicial, del distrito escolar, correspondiente del Ministerio de Educación. Al respecto, entonces, en consecuencia, todos los privados de libertad están en actividades educativas, salvo que tengan un problema de salud,
etcétera, etcétera. No es opcional educarse, es parte de una obligación. Ahora bien, estamos hablando de la educación secundaria y estamos hablando de la educación cuando termina ya su ciclo de educación primaria y lo que se denominaba intermedia. Tú sabes que existen las denominadas pruebas nacionales, ¿verdad? Sí. Bueno, en las pruebas nacionales nosotros tenemos una tasa con menos de un 5% de reprobado. Ese es el nuevo modelo. Y mira, ya yo tengo más de 5 años que no estoy ahí. Vaya. Menos de un 5%. ¿Y tú sabes cuál es el porciento de reprobado? En la calle, 23%. ¿De acuerdo? Es más, tenemos prisiones, centros de corrección y rehabilitación, donde nunca ha habido un reprobado. Y voy a dar un último dato sobre esto. En La Vega y en San Pedro, en el año 2014 y en el año 2016, ahí están las personas que adquirieron, que sacaron las más altas notas de todos los estudiantes del país en materia de lo que son las pruebas nacionales. En adición a eso está la educación universitaria con la Universidad de la Tercera Edad. Es un acuerdo que tenemos con Peggy Cabral y la Fundación FUMujer y con la Universidad de la Tercera Edad. También tenemos la UAPA, también tenemos a la UAS, tenemos a la Universidad del Caribe, una cantidad de universidades. ¿Cuáles carreras están ahí? Derecho, contabilidad, psicología, administración. Entonces tenemos cientos de personas participando en actividades universitarias, ya tenemos graduados. Entonces, en un sistema así, no es válido que se invierta dinero. Claro, o convertir el país en una gran cárcel. Entonces, nosotros lo que queremos es que el gobierno entonces apoye para que la Victoria se transforme en el sistema, el nuevo modelo, y que las que faltan también. Eso es lo que queremos. Es algo propositivo. ¿Cuáles son los fondos que recibe el nuevo sistema? Yo sé que de la Procuraduría de la República aporta una parte. Bueno, el Estado. Primero, el Estado es el que sostiene plenamente el nuevo modelo, aunque existen instituciones de la comunidad y demás que ayudan. Pero eso es un proyecto estatal. No creemos en modelos de prisiones privadas. Y naturalmente la dificultad ahora está en los últimos 4 o 5 años en que el gobierno no ha ido aumentando el presupuesto, y por eso el proceso de reforma penitenciaria se ha reducido. Correcto, la velocidad ha bajado. Nosotros queremos que el gobierno retome eso y que en estos 3 años el gobierno concluya esa reforma. Es más, yo he dicho algo y lo reitero aquí de manera pública. Hemos visto que el gobierno llegó a un acuerdo con la Procuraduría y lo homologó un juez con Odebrecht para dar, creo que $180 millones como producto como una sanción o lo que sea, por el tema de los sobornos, porque esos 180 millones se usen para luchar contra la corrupción, que se usen para cambiar todas las prisiones que faltan, para darle humanidad a esas cosas. El gobierno lo puede hacer. Como los fondos que hay para los muchachos que se están regenerando con el problema de la adicción. Correctamente. Hogares CREA, Casa Abierta, etcétera. La gente, cuánto aporta la gente a las ideas y a veces al chiste, a la sorna. Dice que aquí no hay tantas cárceles para tantos corruptos que ha habido en este país. ¿Cuál es la opinión suya con relación, por ejemplo, a la cantidad de presos que hay y la cantidad de cárceles? Y el asunto, por ejemplo, de Ángel Rondón, que todo el mundo coincide en que estaba usted en lo cierto con relación a que no debió haber sellado a la Victoria, sino aquí. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas en lo que tú has planteado. Yo propuse, y felizmente la Procuraduría y el juez acogió sacarlo del riesgo que significaba en la Victoria, que Chino y yo sabemos cuáles son los riesgos que hay ahí y que hay muertos a cada rato. De hecho, hace 2 años mataron a un señor llamado Alex el Pelotero, ahí, por 200,000 pesos. Un tipo que estaba en un área que supuestamente segura, le pagaron 200,000 pesos a 4 tipos y lo mataron. Entonces yo decía, pero aparte del derecho que tiene Rondón a estar vivo, ya el tema de que la justicia que decida su culpabilidad o no, su inocencia o no, aparte de eso,
llevarlo ahí es para que el caso de Odebrecht se caiga. Sí, pero ahí en Najayo mataron a un gran narcotraficante que hasta se mofaba de los jueces. ¿Cómo se llama? Florian. ¿Y quiénes lo mataron? Los mismos custodios. Eso era cuando Najayo estaba en el sistema viejo. Sí. Entonces nosotros lo que hemos tratado en este momento de estos temas de Odebrecht es de poner en el tapete el tema de las prisiones para que el gobierno ayude a que se respeten los protocolos y a concluir la reforma penitenciaria debidamente. Y que se eliminen esas indignidades como la Victoria y demás. Con este trato dado a ese grupo de presos, que no son presos cualquiera, actuó bien la justicia. Se debió haber considerado, por ejemplo, el estatus social de cada uno de ellos y darles una especie de dispensa para que ellos pudieran estar en sus casas, por lo menos hasta que se iniciara el juicio, porque de ellos ya están condenados. ¿Sí? Bueno, desacreditado. Yo en lo que me intervengo es en la parte penitenciaria. Yo digo, bueno, si ya la justicia decidió que esas personas tenían que ir a prisión, entonces que se cumplan los protocolos. Ahora, como son personas de alta peligrosidad por las razones que sabemos, no porque ellos sean peligrosos para otros, sino porque pueden ser blancos de ataques. Esas personas entonces deben de ser debidamente cuidadas, esas personas, para que una agresión contra ellos no lo sustraiga o no impida que esas personas vayan y se presenten debidamente a juicio. Sí. Ya si debieron ir presos o no debieron ir presos, eso es un tema judicial y es un tema político. La gente tiene sus pros y sus contras alrededor de eso. Yo, como politólogo, como observador de la sociedad, no veía ninguna razón para que esas personas estuvieran presas, pero esa fue la decisión que tomó el Poder Judicial alrededor de ese tema. Correcto, y como politólogo aseguro que, como dicen muchos, tú dirás no son todo lo que están ni todo lo que son. O sea, no. Falta mucha gente, falta gente. No, y a lo mejor hay personas ahí que la han puesto y no tienen nada que ver, buscando quizás no se sabe qué. Correcto. ¿Sabe? Y eso arroja una sombra de dudas realmente en el proceso, no te lo voy a negar. Bueno, claro que sí, claro que sí. Roberto, la gracia, caramba, por tenerte aquí. Tantos años conociéndonos. Bueno. Y mire, y no había venido a cara Chino Hinojosa. Bueno. Muy ameno ha sido el programa. Sí, no, claro, además, un buen programa. Hemos hecho una especie de recorrido casi total con relación al problema de las prisiones en el país. Ustedes nos vemos pues en otro cara a cara. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Saludos de inmediato, Silvia Infante, con un boletín de noticias. Moradores del Distrito Nacional se quejaron de las aguas negras contaminadas vertidas por la Cervecería Nacional